El despierto sufre, por lo tanto, no es sufrimiento. El no despierto huye del sufrimiento, por lo tanto, es sufrimiento. Vamos a empezar. Hoy vamos a hablar entonces de el sufrimiento. Entre dolor y sufrimiento hay una gran diferencia. Dolor es lo que podemos sentir de manera física y tiene tres tipos de fuente: la física, la mental y la existencial. Sufrimiento no es lo mismo que el dolor. El sufrimiento es el resultado de no experimentar el dolor. Cuando uno no experimenta el dolor, entra en sufrimiento. Las fuentes son las mismas: física, mental y existencial. ¿Cuál es el sufrimiento físico? El sufrimiento físico es el que nosotros percibimos a través de nuestro sistema nervioso. El cuerpo nos avisa cuando está en sufrimiento físico. Te duele la cabeza, una migraña, metes la mano al fuego y te quemas, te muerdes la lengua y te duele. Es el cuerpo avisándote de que algo está poniendo en peligro la integridad del cuerpo. Es el cuerpo físico. El sufrimiento mental es todo el que genera la mente. El estrés, la ansiedad, la depresión, todas esas consecuencias de las historias que nos contamos es lo que nos causa el sufrimiento mental. Y luego está el sufrimiento existencial. El sufrimiento existencial es el que sentimos por el simple hecho de existir. ¿Por qué? Porque el yo es una ilusión que muere cada instante. El morir cada instante es lo que genera el sufrimiento existencial. Por huir del sufrimiento existencial es que el sufrimiento físico y el sufrimiento psicológico existen. Para acabar con el sufrimiento, tenemos que acabar con la raíz del sufrimiento, que es el sufrimiento existencial. Irnos completamente sobre el sufrimiento existencial tiene uno de tres resultados posibles. Te mueres, o te vuelves loca, o te iluminas. Entre estos tres tipos de sufrimiento se genera el sufrimiento que tenemos durante el día. Entonces tenemos un 100% de sufrimiento al día, compuesto por estos tres. Por los avances médicos, el sufrimiento físico es muy poco. Más que, pues ya tengo más de 40 y mi rodilla me rechina, ¿no? Tengo mi hernia discal, tengo heredé reumatismo, cosas que no voy a entrar en eso. Pero te tomas una pastilla, vas a que te soben con Yobaim, ¿no? Hay estrategias para huir del sufrimiento físico y todos tenemos las propias, ya sea con medicamentos, con drogas o simplemente dándonos placer. Huir del sufrimiento es lo que nos causa sufrimiento. Supongamos que un día se despiertan en la inconsciencia, se levantan en chinga y sin darse cuenta patean la pata de su cama con el dedo pequeño del pie. Todos hemos estado ahí, ¿verdad?
El sufrimiento físico en ese momento es un 92%. El resto del sufrimiento está ocupado por el mental y el existencial. Es tanto el sufrimiento físico que parece que ni hay pensamientos en ese instante. Y vas rápidamente a sobarte tu pie, lo que sea, mentas madres, cualquiera que sea tu estrategia para bajar el sufrimiento físico. Y empieza a bajar el sufrimiento físico. Pero como siempre tienes que tener un 100% de sufrimiento, ¿cuál empieza a subir? El sufrimiento mental o psicológico. Puta madre, otra vez, no te fijas, coño, qué pendejo. Empieza a decirte un chingo de cosas. Ya me rompí el dedo, me va a costar, ¿qué voy a hacer ahora? Cuando ni siquiera sabes, pero ya sabes, ¿no? La mente se va a futuro y exagera. Empieza a subir un montón el sufrimiento mental para tener ese 100% de sufrimiento que tenemos al día. El sufrimiento mental es del que más tenemos durante el día. Dense cuenta cómo justo las historias que me estoy contando durante el día es lo que están ocupando gran porcentaje del sufrimiento. ¿Cuál es el problema con eso? A veces el sufrimiento mental es tan grande que la única estrategia que encontramos para bajarlo es generándonos más sufrimiento físico. Yo, en la adolescencia, cuando más sufrimiento mental tenía, me encontraba en episodios lastimando de la manera más sádica posible. Me subía al coche de un amigo, ponía el encendedor del coche, porque en esa época los autos traían encendedor eléctrico, lo quitaba y me lo pegaba en el pecho desnudo. Estaba yo con quemadas. Casi ya no se ven, pero tal vez se las muestre algún día. No sé por qué sanaron re bien, si yo soy queloide, pero bueno. Era tanto mi sufrimiento mental que cuando subía mi sufrimiento físico, el mental bajaba y sentía alivio. Yo por eso pienso que quienes se suicidan en realidad no lo hacen por una decisión propia per se, sino es tanto el sufrimiento mental que han tenido por tanto tiempo que en tratar de bajarlo atentando contra el físico, se les va la mano. Entonces, entre estos dos siempre estamos. Y del sufrimiento existencial, ni sombra. El Buda se convirtió en Buda porque experimentó su sufrimiento existencial. ¿Cuál fue la ventaja del Buda que nosotros seguramente tenemos? El Buda era príncipe. Y cuando a su padre le dijeron que pudiera ser santo o un gran general, el padre dijo, ni madres va a ser santo. Así que ordenó a todos los de su séquito que el Buda jamás sufriera. Tenían diferentes palacios por el cual movían al Buda dependiendo del clima. Había gente específica que quitaba las hojas resecas de los árboles para que el Buda no pensara en la muerte. Si se enfermaba alguien en el palacio, lo tenían que esconder para que el Buda no lo viera. Entonces él nunca tuvo ni sufrimiento físico, porque creo que hasta lo abanicaban de noche, ni sufrimiento psicológico. Lo único que tuvo fue el existencial. No le quedó de otra más que meterle. Pero ¿qué pasó con el Buda? Casi se vuelve loco. Se pasó a morir, pero se iluminó. ¿Se han dado cuenta cómo hay monjes que se inmolan o de repente van al Himalaya? ¿Saben qué? Ya voy. Tiempo de morir. Entran en meditación y se congelan. Pero ¿cómo es uno? Siente tantito frío. Puta, y el sufrimiento físico es tanto. Los que se inmolan se prenden fuego. Nosotros a 40 grados y tal.
me voy a morir. Bueno, sí, pero no es sensación térmica de 100 grados, sino sí, exacto, ¿no? Pelándose la piel, oliendo a chicharrón. Cuando a mí me comentaban sobre el sufrimiento, los monjes se burlaban de nosotros, justo por eso. Porque todos nos enfermábamos ahí, éramos más de 5,000 personas, tosía uno y puta, iba a contagiar a todos los demás. Nos quejábamos del dolor del cuerpo, nos cuidaban y todo, pero así nos ven. Quita. Y estos son los guerreros de luz. Nos decía Anandji, practiquen experimentar el sufrimiento físico. Si de repente les duele la cabeza, en lugar de ir rápidamente por la pastilla, permítanse sentir el dolor de la cabeza. El sentir el dolor que está sintiendo el cuerpo, sobre todo si no es porque metiste tu mano al fuego, por supuesto. El dolor físico es útil para prevenirnos del peligro, pero ya nos pasamos de lanza huyendo de él. Y no solamente es complicado, sino que nos genera más sufrimiento, porque empieza a dolernos la cabeza y la mente empieza a decirnos que tenemos un tumor. Entonces, entre los dos vamos jugando con estos dos sufrimientos. El sufrimiento psicológico o mental no existe. ¿Se dan cuenta de esto? Lo que nos hace sufrir mentalmente no existe, porque solo son historias que la voz en tu cabeza te está contando y el problema es que nos las creemos. El sufrimiento psicológico, cuando lo tenemos es porque nos estamos contando algo. ¿Qué es lo que intentamos hacer cuando nos damos cuenta de esto? Dejar de pensar. Y nos ha funcionado. Queremos evitar el sufrimiento mental y se empeora. Lo que tenemos que hacer es experimentar. Todos tenemos diferentes umbrales del dolor. Entonces nuestro sistema nervioso va a responder de manera diferente para todos. Aquí no estoy hablando de identificar el dolor. Lo que estoy pidiendo es que dejen de huir del dolor físico, del dolor psicológico y del dolor existencial. Si nosotros dejamos de huir del dolor físico, se experimenta y se acaba. Lo mismo con el mental. Entonces, si no tenemos ni dolor físico ni dolor psicológico, ¿cuál vamos a tener? El existencial. O podemos brincarnos directamente al existencial y experimentar completamente el dolor existencial. Es un poquito más difícil porque casi ni hemos experimentado de ese tipo de sufrimiento. ¿Me pueden explicar qué es el sufrimiento existencial? Ahí está la cosa. Entonces, mejor vamos a meterle al sufrimiento, al físico y al psicológico. Si me duele algo, me vuelvo ese dolor. Llevo toda mi atención ahí. Si me duele porque es psicológico, llevo toda mi atención ahí. Para que se experimente y se acabe. Creo que les está dando miedo el experimentar el sufrimiento físico y el psicológico, creo. Y están buscando la manera de no hacerlo o generar una estrategia propia para hacer como que hacen. Pero sí es muy sencillo lo que les estoy diciendo. No entiendo por qué parece tan complicado. Y están perdiendo lo que dije al principio. La oportunidad no solo de sentirlo, de iluminarse, muchachos. De liberarse de una vez por todas del sufrimiento. Recordemos la enseñanza. El despierto
sufre. Por lo tanto, no es sufrimiento. El no despierto huye del sufrimiento. Por lo tanto, es sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que somos actualmente sin el despertar? Sufrimiento. Y les preocupa sufrir, pero si ya están sufriendo, ¿qué les preocupa? Sabemos. Y ya están sufriendo. Lo pueden ver. Vamos a ponerlo así, más simple. El sufrimiento es un tigre de bengala y está en este cuarto. ¿Qué harían si un tigre de bengala físico estuviera en este cuarto y no podemos salir? Pero no es un tigre de bengala cualquiera. Es un tigre de bengala hambriento y te quiere comer. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a correr? ¿Vas a brincar? ¿Te vas a agarrar de los cables? ¿Te vas a estar en la esquina? ¿Vas a poder estar así toda la vida? No, te vas a cansar. ¿Y qué va a pasar cuando te canses? Te va a comer. ¿Y qué va a pasar cuando te coma? Ya no vas a sufrir. Es eso. Pero llevamos todos los años corriendo del tigre. Y el puto tigre no se cansa y nos va a alcanzar en algún momento. Eso es irremediable. Nos va a alcanzar. Pero en el Inter estamos sufriendo. En lugar de, bueno, ya, cómeme. Cómeme sufrimiento. ¿Cuántas veces han sentido que se van a morir por lo que piensan, por lo que sienten? Tal vez algunas, pues les tengo malas noticias o buenas. No se murieron y ahí seguimos. No les estoy diciendo que se desvivan, estoy diciendo que si lo que te da miedo es la posibilidad de sufrir, te des cuenta de que ya estás sufriendo. Entonces, ¿qué tienes por perder? Por eso, sí es cierto, te puedes volver loco, te puedes desvivir, pero te puedes iluminar. Recuerden la última vez que les dolió algo, lo googlearon, lo que sentían en ese momento. Se quedaron con eso. Inmediatamente quiero cambiar lo que está pasando acá. Quiero que me quiten esto que estoy sintiendo, que estoy pensando. Mejor experimentan. Porque ya sabemos que lo que me está diciendo la mente no es real. Entonces, neta, te vas a morir si te dejas ir como hilo de media con toda la atención a la historia que te estás contando. Empiecen con cosas muy simples. Cuando vengan a meditar, siéntense como me siento yo y quédense así. ¿Qué va a pasar? Pero no es que duele. Experimentalo. Empiezo a sentir frío debajo del aire. Experimentalo. Experimentenlo. Todo lo que se experimenta se convierte en dicha. ¿Por qué huimos del experimentar? ¿Se dan cuenta? ¿Sí se acuerdan que el Buda estuvo 7 años en penitencia siendo asceta? Los ascetas tienen la idea de que para poder liberar la conciencia tienen que someterse a dolores muy intensos. Se paran en un pie 20 años, levantan un brazo 70 años y no lo vuelven a bajar. No les estoy pidiendo que hagan eso. Estoy pidiendo que durante 15 minutos en lo que meditamos se queden con un dolor de pie. Que al rato se les va a pasar, no se los van a amputar, se los juro. Pero es una gran oportunidad de experimentar ser dolor. ¿Y qué pasa? No sufres. Esa es la diferencia. No hay sufrimiento. El dolor no es igual a sufrimiento. Si no, no habrían sadomasoquistas. El dolor no es sufrimiento. El sufrimiento es el resultado de huir del dolor. Y justo, eso lo descubrí de cagado, siendo también adolescente. Porque yo era hipersensible. De repente llegaban emociones de tristeza y lo que sea muy fuertes. Sabía que iba a pasar. Va a pasar. Yo sé que va a pasar. ¿Qué tengo que hacer? Me la toca acabar.
la tengo que gastar. Me apelía a sentir. Luego te das cuenta que ya nada más estás buscando cómo chingado seguir sintiendo y hasta acabaron los motivos. Ya no hay el efecto. Y no es porque te vuelves un insensible, al contrario. Pasan tan rápido las emociones a través de ti que lo único que termina es siendo dicha. Con los pensamientos, ¿qué pasa con el sufrimiento mental? Es que pierden efecto completo. Porque te compruebas una y otra y otra y otra y otra vez que no es verdad lo que te está diciendo. Que aunque te diga que te vas a morir, lo más seguro es que no te vas a morir. Le dejas de creer, es como que un mentiroso tenga 700 veces a mentirte y le sigas creyendo a las 701 veces que viene a decirte algo. No, coño. Te molestará las primeras 100 veces que te miente. Después de las 100 puede venir a mentirte. Ya no te molesta, ni siquiera sabes que miente y no puede hacer otra cosa más que mentirte. Así, cuando te dice cosas lindas, como cuando te dice cosas feas, te está mintiendo. Eres un fracasado, no lo vas a lograr, te está mintiendo. Eres un chingón, todo lo logras, te está mintiendo. Ahí no hay nadie. Es solo la idea de que eres lo que piensas o de que eres lo que el cuerpo siente. Y sale el existencial. Cuando te das cuenta de que no eres lo que piensas, ni eres lo que siente el cuerpo. ¡Pum! Puta, entonces, ¿quién soy? Y va a venir el existencial. Y vale la pena experimentarlo, porque además de ese no puedes escapar. Vas a querer generar otras estrategias, pero ya no te las vas a creer. Entonces tal vez quieras meterle al cuerpo, pero como ya tienes tanta resistencia, ¿ya qué? Se pueden iluminar, chamacos, nos podemos iluminar. Vamos a empezar con el despertar.